Bien, tenemos un video más de derivadas de esta compilación de cálculo diferencial. Ahora toca hablar de las derivadas implícitas. ¿Qué es esto de derivadas implícitas? Pues bueno, primero hay que entender que existen las funciones implícitas. Una función implícita, de manera muy resumida, es aquella en donde no podemos ver de manera clara quién es la variable dependiente o independiente, ¿no? Que recordemos que pues cuando nosotros escribimos una función, por ejemplo, si yo escribo algo como f de x es igual a 3x menos 5, pues aquí está de manera muy explícita que x es la variable independiente y y es la variable dependiente, es la que depende de x. Pero si yo escribiera 3x menos 2y más 5 es igual a 0, aquí nosotros no podemos distinguir quién es la variable dependiente o independiente. Claro, en el supuesto de que nos estuviéramos inventando variables, ¿no? O también otra forma de interpretarlo es que pues x y y están revueltas, ¿no? Al menos para el examen de admisión, eso nos funciona. Entonces, pues nosotros podemos derivar este tipo de situaciones en la que no podemos distinguir estas dos variables o en la que están revueltas. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues bueno, de entrada necesitamos como requisito que yo defina la función que dependa de dos variables, es decir, que ambas variables, por así decirlo, van a ser pues independientes, si lo quieren ver de alguna manera, igualadas a 0, o en otras palabras, pues dejarla como escribí esta función, ¿no? Todo del lado izquierdo es donde van a contener las variables y del lado derecho es igual a 0. Y tenemos por aquí una formulita que nos va a ayudar, que es que la derivada de y respecto a x se va a definir como menos la variable, la función esta de dos variables derivada respecto a x, considerando, aquí viene bien importante, y constante, ahorita lo vamos a ver en los ejemplos. Y por otro lado, dividido entre f de y, donde pues va a ser la función, pero ahora derivando respecto a y, pensando que es nuestra variable independiente, y obviamente considerando que x es constante, ¿no? Entonces, pues vamos a estar ocupando esta formulita, y bueno, obviamente también habría que considerar que la función tiene que depender pues de ambas variables, es decir, que la derivada con respecto a y no podría ser 0, por ejemplo, para que no tengamos por ahí problemitas con el denominador. Entonces pasamos al primer ejemplo, determina la derivada de y respecto a x de la siguiente función. Entonces, en este caso, pues ya tenemos que esta función está igualada a 0, por lo tanto, pues eso es mi f de x, y, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos obtener lo que es f de x derivando respecto a x. ¿Esto qué significa? Que yo voy a hacer mis fórmulas normales de derivada, todas las que hemos estado practicando, pero voy a estar suponiendo que mi variable y, en este caso es esta, va a ser constante. Eso es lo que yo necesito. Y me van a decir, o sea, ¿cómo que constante? Pues sí, por decir algo, voy a poner algo acá arribita. Uno de los ejemplos más usuales cuando ustedes hacen derivadas al principio es que ejercicios vengan algo como, no sé, 3ax. Ah, y si les pido, oye, ¿cuál es la derivada de esto? Ah, pues es simplemente 3a. ¿Por qué? Porque no estamos viendo una multiplicación de a por x donde sean dos funciones distintas, sino que esta a pues es constante y significa que se aplica la fórmula que nosotros vimos en la que si una constante está multiplicando, pues la hago a un lado y solamente derivo la que tenga una función, que en este caso es x, y la derivada de x es 1. En ese sentido, pues también, si yo les diera algo como y es igual a, no sé, 2x más b, pues igual, la derivada en este caso pues simplemente sería 2, porque también b es una constante y entonces se toma como que la fórmula de una constante que está sumando, pues al derivarla su derivada es 0, ¿no? Entonces, pues se aplica la misma fórmula. Significando que al momento en que yo derive esa función,
Que de hecho incluso lo vamos a escribir de manera bien explícita para que se entienda aún más. Esto sería entonces igual a la derivada respecto a x de qué cosa. Pues de 3x cúbica más 2y cuadrada menos 3y más 4x menos 8, ¿no? En ese sentido, pues ¿qué ocurre? La derivada de 3x cúbica, pues ya habíamos visto 9x cuadrada, aplicando mis formulitas que yo ya sé. Luego, que seguiría la derivada de 2y cuadrada, pero como yo estoy suponiendo que y es constante, todo esto de aquí es constante y la derivada respecto a x sería 0. De manera similar pasa acá. Todo eso es menos 3 por y, menos 3 por una constante, pues sigue siendo una constante, entonces la derivada es 0. Luego la derivada de 4x, pues ahí sí se aplica la formulita, más 4. Y finalmente la derivada de menos 8, pues sería 0, porque otra vez es una constante. Y listo, ya tenemos nuestra primera parte, nuestra función derivada respecto a x. Ahora, para el caso de y, pues sería exactamente lo mismo, pero ahora la derivada la estaríamos haciendo respecto a y. Realmente aquí deberían de estar, por cierto, que le estoy siendo muy informal en este video, más que nada porque estamos en un curso de admisión. Aquí la notación correcta serían estas cositas. Profe, ¿pero qué es eso? Pues bueno, eso se conocen como derivadas parciales, que precisamente se ocupan para, pues, en una función, decir que todo lo demás se va a considerar constante, salvo la variable con la que respecto estamos derivando, ¿sale? Entonces, bueno, pues seguimos derivando. 3x cúbica más 2y cuadrada menos 3y más 4x menos 8. Pero ahora respecto a y significa que esto, esta y esta, pues son constantes y por lo tanto su derivada es 0. De hecho, incluso vamos a dejarlo así para que se entienda mejor. Incluso acá también. Este y este, sus derivadas son 0. Y pues bueno, entonces significa que yo únicamente me preocupo por derivar el 2y cuadrada, que sería 4y, menos la derivada de 3y, que sería menos 3. Noten que estaría aplicando pues las fórmulas que yo conozco, ¿no? O sea, que sean y no pasa nada. Aplico mi fórmula de v de x a la n. ¿Estamos? Y listo. Finalmente, la derivada de y respecto a x va a ser igual a menos, y la fórmula me decía que era la derivada parcial respecto a x, entonces 9x cuadrada más 4, entre la derivada respecto a y. Entonces 4y menos 3. Ahí está, ¿no? Noten que en el caso de las derivadas implícitas, la derivada va a tener a las dos variables. Entonces, para que no nos saquemos de onda si eso es lo que pasa. ¿Estamos? Y listo. Generalmente cuando son de este estilo como polinomiales, pues la derivada suele ser bastante simple. Ahora, ¿pero qué pasa si tenemos esta cosa horrible que está por acá? Pues bueno, de entrada si yo quiero derivar esta función, pues inicio desde el punto en que pues necesito que esté igualada a 0. Entonces, pues vamos a igualarla a 0. Esto me quedaría como 3 coseno de 4x más 5 seno de 2y más 4y cuadrada menos 3x menos 5 es igual a 0. Un despeje de toda la vida. Bien, obtenemos f de x, que va a ser pues la derivada. Lo voy a volver a escribir. Respecto a x, nuevamente vamos a dejar la notación de las parciales. ¿De quién? Pues de toda esta función. La voy a escribir con el fin de que pues cancelemos precisamente de golpe aquellos términos que no nos interesan. 2y más 4y cuadrada menos 3x menos 5. Obviamente, si hubiera productos, pues tendríamos que aplicar la fórmula del producto. F de y. Bueno, vamos a derivar primero la de arriba.
En ese sentido, como estamos respecto a x, pues esto de acá es una constante, porque 5 por el seno de una constante, 0. 4y cuadrada, también la derivada de esto es 0, y por acá también la derivada de esto sería 0. Entonces solamente me preocupo por derivar el 4 coseno de 4x, que sería la derivada de coseno es menos seno, por la derivada del argumento, que es 4, menos 12 coseno de 4x. Noten que aquí ya no voy a estar colocando todos los pasos de la derivada. Ya en esta altura debieron haber pues realizado varios ejemplos de derivada para que esto salga pues súper intuitivo. Y la derivada de menos 3x sería menos 3. Listo. Hago exactamente lo mismo para el otro. La derivada parcial ahora respecto a y de 3 coseno de 4x más 5 seno de 2y más 4y cuadrada menos 3x menos 5. En este caso, pues lo que va a ser constante es lo que tiene x, adiós, el menos 3x, adiós, y también el menos 5, pues adiós. Derivo. La derivada de 5 seno, la derivada de seno es coseno, por la derivada de 2y, entonces sería 10 coseno, que por cierto, acá me equivoqué, era seno. Sí le habíamos colocado el signo, pero no le habíamos colocado el seno. Entonces acá abajo es 10 coseno de 2y, y la derivada de 4y cuadrada pues sería más 8y. Y listo. Entonces, en este caso, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, la derivada de y respecto a x estaría dada como menos, no se les olvide nunca ese menos 12 seno de 4x menos 3 entre 10 coseno de 2y más 8y. Noten que en este caso en particular sí nos conviene multiplicar el menos, porque ambos términos en el numerador son negativos, entonces al multiplicar ese menos, pues se distribuye de entrada, ¿no? Recordemos que ese menos afecta a todos los términos del numerador. Y me conviene por estética, de modo que esto me queda 12 seno de 4x menos 3, perdón, más 3, entre 10 coseno de 2y más 8y. Y listo, ¿no? Cabe recalcar que el de arriba no era necesario multiplicarlo. Podríamos haberlo multiplicado con los de abajo. O sea, por ejemplo, acá una respuesta válida hubiera sido 9x cuadrada más 4x sobre 3 menos 4y para intercambiar los signos. Pero a veces no es necesario. También va a depender mucho de las respuestas que vengan en las opciones del examen de admisión, ¿sale? Pero generalmente en donde sí aplica es cuando ambas cosas sean negativas. Ahí es casi a fuerzas que se aplica, ¿vale? Entonces, bueno, con esto concluiríamos el video de derivadas implícitas.